es justamente Martín Zuleta, que tiene un territorio muy concreto, que es el departamento de Chimbas, que es candidato en el espacio de Marcelo Arancibia. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días. No sé si ustedes me escuchan bien, yo los escucho con un poco de interrupción, pero los escucho. Hay un rebotito ahí, Tony, ya lo vamos a mejorar. Pero el territorio de Chimbas se ha visto conmovido, esto lo digo yo, conmovido por un pase que parecía sencillo, parecía que tenía toda la comodidad como para que tenga progreso. ¿Cuál es lo que siente el chimbero, Martín? Buenos días, Carlos. Sí. No podría decirle en base a estadísticas porque no está medido, pero en función de lo que uno va advirtiendo y va recibiendo de la calle, las opiniones también de distintos funcionarios y de distintos dirigentes políticos, pareciera ser que una vez, digamos, absorbido el impacto de la noticia del pase del intendente desde el uñaquismo hasta el giojismo, ha empezado como a perder puntos, por decirlo de alguna forma. Parece que a la sociedad no le ha caído del todo bien este pase ni la unión, por decirlo de alguna forma, política la alianza política entre el intendente y el giojismo. Así que no tengo una base estadística para decirle esto porque no está medido, pero creo que va a ser muy interesante ver las próximas encuestas cómo va a impactar esta visión que yo le estoy planteando a usted en los números. Hay que ver si eso se traslada a la intención de votos o no. Claro. Ahora, si uno que en el minuto a minuto charla con la gente, me ha pasado a mí, no ha visto con buenos ojos, porque las fórmulas, esto tiene que ver con la historia, las fórmulas tienen, digamos, una manera una simbiosis entre el candidato a gobernador y el vice. Y en esa simbiosis va implícita la personalidad de uno y otro, los conocimientos de uno y otro, la experiencia de uno y otro. A mí me dicen que eso no se da, Martín. Es así como usted dice, a ver, haciendo un análisis estrictamente político, yo le podría decir que siempre, como usted bien dice, las fórmulas tratan de, en definitiva, afianzar dos perfiles diferentes para apuntar a dos electorados diferentes para potenciar las posibilidades de triunfo electoral de esa fórmula. Y creo que en este caso el intendente de Chimbas no viene a significar como un equilibrio que necesita la figura de José Luis Gioja. Si usted se pone a analizar en campañas anteriores, José Luis Gioja llevó como compañero de fórmulas a personas muy sobrias, muy serias y aparte como con un perfil un poco más reservado de él. En este caso creo que el intendente de Chimbas tiene un perfil, por decirlo de alguna forma, popular, que estaría compitiendo hasta con el propio José Luis Gioja por ese espacio, por decirlo de alguna manera, y no le aporta absolutamente nada en otros sectores como la clase media o la clase media alta que no perciben al intendente de Chimbas como representante de sus ideas. Y por otro lado hay alguna molestia que uno ha podido enterarse y le han hecho llegar a uno que siempre anda en este mundo de la política y saben que uno se dedica también a esto. Me han hecho llegar desde sectores del propio giojismo que hay una gran disconformidad con el perfil que ha asumido el intendente de Chimbas esta campaña, porque ellos venían trabajando de hace un tiempo largo en la instalación de este espacio como el Flaco Vuelve, por decirlo de alguna forma, o San Juan Vuelve, y apenas se anunció el compañero de fórmula al intendente de Chimbas,
ha venido a cambiar como el eslogan y ahora es San Juan te quiero, quiere imponer digamos, un eslogan diferente, y algunos sectores del geojismo se han comenzado a molestar porque dicen, a ver, ya está compitiendo hasta con nosotros mismos en la forma de encarar la campaña, así que bueno, hay que ver cómo va a caer todo esto en definitiva dentro del electorado y fundamentalmente en Chimbas, porque yo creo que el sentido con el que Gioja incorporó al intendente de Chimbas en su fórmula era precisamente poder mejorar la performance electoral en un distrito como Chimbas, para tener alguna chance o alguna posibilidad, porque Rawson se supone o se sabe que tiene, digamos, un gran armado, el geojismo en Rawson. En Chimbas era como una debilidad que tenía Gioja, que ahora al sumar al intendente pretendía en definitiva también pisar fuerte en el departamento, y creo que acá en el departamento de Chimbas no ha caído del todo bien entre los propios partidarios del intendente y del geojismo a ver esta fórmula en el sentido de los roles que han venido asumiendo cada uno. Claro, y naturalmente esta explicación que estás dando, en todo caso, el chimbero en particular se siente un poco molesto, esto lo decimos, pero yo coincido porque yo también recibo opiniones de otros dirigentes y de otros electores del departamento, y esperaban otra cosa de parte de Gioja en cuanto a la elección de su complemento en la fórmula. En todo caso, esto va a significar una baja de electores que no están de acuerdo con esta idea de integrar una fórmula que no aparece como una fórmula tan mágica como para ganar, ¿no? Yo creo que ha habido un error de cálculo por parte de quienes pensaban que esta podía ser una fórmula ganadora, ¿sí? Creo que hay un error de cálculo importante. Creo que el compañero de fórmula elegido por Gioja viene a ocupar el mismo segmento de electores que ya tenía Gioja, que era un hombre muy popular y un hombre, digamos, con una gran aceptación en esas capas de la sociedad, porque nadie le puede negar que ha hecho mucho en ese sentido José Luis Gioja, pero el intendente de Chimbas era digamos, y es un representante también de esos sectores, no puede penetrar digamos a sectores diferentes como las clases medias altas, que forman parte también de un electorado importante en el departamento de Chimbas, porque recuerden que en un primer momento Chimbas ha recibido muchos sanjuaninos producto de la erradicación de villas, pero en los últimos años también Chimbas ha recibido a muchos sanjuaninos en virtud de la política provincial de vivienda que ya vienen de otros sectores, más tipo medios, por decirlo de alguna forma, que vienen desde otros departamentos, con otras miradas, con otras visiones, y en estos sectores no ha logrado en definitiva sumar, por decirlo de alguna forma, la candidatura a vicegobernador del intendente no ha logrado sumarle a José Luis Gioja ese plus. Y yo creo que el intendente de Chimbas hubiera servido mucho más como compañero de fórmula de Uñac, por poner un ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis político, porque ahí sí podría haber un equilibrio entre la sobriedad ya mostrada por parte de Sergio Uñac, independientemente de que estoy hablando específicamente de la imagen, sí, no estoy hablando de que si estamos de acuerdo o no con las acciones concretas de gobierno, estoy hablando de una imagen, y yo creo que por ahí esta imagen un poco más popular de los sectores más humildes que representa el intendente de Chimbas podría haberle sumado en ese sentido a Sergio Uñac, pero a José Luis Gioja no le termina sumando mucho. O sea, creo que hay que ver si eso se termina traduciendo, digamos, en una merma en la intención de votos, como le decía anteriormente. Lo vamos a ir sabiendo con las encuestas, y después obviamente el 14 de mayo va a ser el día de la gran verdad, pero creo que se han equivocado. Creo que el giojismo
ha tratado de sumar a sectores populares en los departamentos más importantes, el Yello, por ejemplo, en Rawson, y el intendente de Chimbas acá en Chimbas, y creo que la personificación que ha hecho el intendente de su rol como compañero de fórmula es lo que no está cayendo bien, ni en los sectores del propio intendente, ni en los sectores del geojismo, porque advierten como que hay una cortada de canchita, como se dice, que empezó por cambiar el eslogan. Las publicaciones que él hace no dice San Juan vuelve, sino que dice primero San Juan te quiero, como queriendo imponer una especie de modelo chimbero para San Juan, y yo creo que eso va a restar más de lo que va a sumar. Claro, sin duda que eso tiene esa tendencia. Ahora, te voy a meter algo porque en el análisis creo que lo importante también es lo que piensas ya como hombre del derecho. Estas presentaciones de impugnación van teniendo para vos algún indicio en el cual puede desembocar de que Uñac no pueda ser candidato. A ver, entramos en un terreno donde empieza a tallar lo jurídico también. Acá hay algo que es importante que la gente tiene que comprender, que cuando uno habla de cuestiones legales, sí, y de cuestiones jurídicas, las formas también son importantes. A ver, acá el fondo de la cuestión puede llegar a ser muy debatido y discutido, y seguramente habrá interpretaciones para un lado y para el otro sobre la posibilidad o no de Uñac de volver a presentarse, ¿sí? Pero lo que me ha sorprendido para mal es que las distintas presentaciones, las distintas impugnaciones que se han realizado a la candidatura del gobernador están como, según la opinión de los que han podido acceder, yo he podido acceder a una nada más, están como un poco floja de fundamentos, por decirlo de alguna forma. Es decir, es muy importante cuando uno hace un planteo jurídico, ¿sí? Es muy importante la forma, el análisis y la presentación que se haga del caso. Y en este caso pareciera ser que, bueno, de las 4 impugnaciones, prácticamente todas han salido de una misma cabeza, porque son prácticamente todas iguales. Eso por ahí indica que puede haber una debilidad, por decirlo de alguna manera, en los planteos desde lo estrictamente formal y desde la fundamentación, ¿sí? Siempre nos enseñan en la facultad que no solamente hay que tener razón, sino que hay que demostrarle la razón, y hay que encontrar un juez que tenga ganas de darnos la razón. Esas son las 3 cosas que necesitamos como abogados para ganar un pleito, ¿sí? Tener la razón, poder explicarla bien a esa razón y encontrar un juez que nos acepte esas razones. Es decir, son como 3 patas que no basta en definitiva con tener la razón, quizás, pero independientemente de ello, yo estimo y yo creo que esto va a terminar resolviéndose en la Corte de San Juan. Hay algunas versiones que hablan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y yo lo vengo repitiendo y se lo he dicho varias veces a usted, Carlos. Yo entiendo que como no está, digamos, planteado un conflicto entre una norma provincial y una norma nacional, yo entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede expedirse en este caso concreto, y que esto terminará resolviéndose como máximo órgano por parte de la Corte de Justicia de San Juan. Es decir, que la interpretación que la Corte de Justicia de San Juan le dé a este artículo, entiendo yo que va a terminar siendo la interpretación definitiva. Y en ese sentido también ya entran a tallar otras cuestiones políticas, y creo que las esperanzas de la oposición son escasas, si tenemos en cuenta que la composición de la Corte local es prácticamente toda compuesta por ministros que han sido nombrados por esta propia gestión de gobierno de Sergio Uñac, lo cual nos debe llevar también a la reflexión sobre la gravedad que tiene desde lo institucional la perpetuación en el poder. Tener 3 periodos es muchísimo, Carlos, es muchísimo. Tener 3 periodos en el poder, 12 años gobernando una provincia, es muchísimo tiempo, y es tan perjudicial para las instituciones que a lo mejor un juez, un ministro de la Corte que fue nombrado durante la primera gestión de este gobierno hace 12 años atrás, hoy tiene que resolver las impugnaciones respecto de la misma persona que lo propuso para ocupar ese cargo. O sea, realmente es grave. Tenemos que comprender que las democracias se construyen con una limitación temporal y acotada,
de los cargos públicos, los electivos, y debemos volver y plantear esta razonabilidad. Yo creo que el próximo gobernador tiene que tener como meta impulsar una reforma, una enmienda constitucional para eliminar la posibilidad de 3 periodos, porque realmente es muchísimo, ¿sí? Así que yo veo que este tema tiene ribetes legales y jurídicos, de los que entiendo pueden tomarse o agarrarse los jueces intervinientes para rechazar estos planteos, en función de, como yo le dije anteriormente, están como un poco flojos de fundamentación. No significa que no tengan razón los planteos opositores. Y por otro lado, desde la técnica procesal entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a terminar avalando lo que decida la Corte de Justicia, porque no se ha planteado un conflicto entre una norma de la Constitución provincial, entre un artículo y la Constitución nacional. Si ese conflicto estuviese planteado, sí se debería expedir la Corte, pero bueno, son criterios, vamos a ver cómo resuelve la Corte Suprema esto. Claro que sí. Bueno, el punto de vista ya de naturaleza jurídica que hace Martín Zuleta, lo razonable, lo racional, y también lo fundamental a la hora de esto, ¿no? Porque sin duda alguna, si cuando se plantean mal las cosas, no esperemos un resultado favorable. Así que y que 3 o 4 impugnaciones tengan el mismo tenor y a un solo efecto, no es suficiente como para convencer a un tribunal que tiene que resolver algo tan delicado como es este tema. Bueno, Martín, muchas gracias y por supuesto estamos siempre en contacto. Bueno, Carlos, un placer y buen fin de semana para todos, para Tony, para usted, para la audiencia, y estamos en contacto la semana próxima trabajando a la par suya, a su disposición. Bueno, muchas gracias. Ahí con nosotros Martín Zuleta, nos estamos retirando también nosotros. Esto es todo por hoy.